Hola a todos, es un gusto saludarlos. Quiero agradecer inmensamente a José Otero y a todo el equipo de 5G Américas por esta gran invitación. Para mí es un gusto representar a la Fundación Universitaria del Área Andina en Colombia en este Wireless Technology Summit, en el cual vamos a tratar cuáles son esos impactos y la mirada de las nuevas tecnologías en la educación. Bueno, yo soy Marta Castellanos y aquí y acompañándolos para poder tener una perspectiva de lo que nosotros hemos venido analizando como elementos de alto impacto para la educación. Primero, pues quiero contarles que hemos venido haciendo un trabajo de análisis, de poder comprender mejor las tecnologías y cómo las mismas están generando reflexiones, impactos, pero sobre todo unas nuevas formas de aprender. Bueno, y hablamos de desafíos porque sin duda para todos los sistemas de educación se tiene que repensar cómo se debe dar una aproximación a nuestros estudiantes, pero sobre todo generar personas que le aporten al entorno desde la educación. Y no podemos olvidar un elemento fundamental al que estamos llamados a garantizar en todas las instituciones de educación, desde educación básica, primaria, hasta educación superior. Y es que se nos ha invitado desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el cuarto, a que garanticemos una educación inclusiva, equitativa y de calidad a lo largo de la vida hacia el 2030. Y en esa carrera estamos desde hace varios años, no solamente las instituciones de educación superior, ni las que tienen que ver con educación, sino también gobiernos, empresas, etcétera, y aquí empiezan a aparecer muchísimos desafíos, sobre todo cuando tenemos muy claro ese gran impacto que genera la educación. Y el Premio Nobel de Economía Amartya Sen ya decía que la importancia de la educación es precisamente esa posibilidad de generar la disminución de brechas con las cuales todos llegamos al sistema educativo. Precisamente esa posibilidad de generar valor agregado y apuntarle al desarrollo humano. Y estos elementos suenan, digamos, de alta claridad e impacto, sin embargo, en el día a día empiezan a complicarse y el sistema de educación ha venido un poco analizando cómo poder utilizar diferentes metodologías y aproximaciones para lograr realmente llegar a una buena cobertura, a tener acceso, pero sobre todo a poder fomentar unos aprendizajes que sean contundentes. Y ya UNESCO ha venido diciendo cómo las tecnologías y la innovación digital sin duda pueden apoyar la transformación de los sistemas educativos, cómo pueden de alguna manera acelerar ese cumplimiento que estamos buscando hacia el 2030. Elemento pues fundamental, pero llegó la pandemia y por supuesto que como sistema educativo se dieron retrasos muy importantes. Más de 100 millones de niños en el mundo y jóvenes quedaron por fuera del sistema, y si bien se ha venido recuperando la tasa de inclusión en la educación, pues todavía hay unos desafíos importantes, no solamente en cobertura, sino también, y digamos de forma muy relevante, en aprendizajes que nos están generando decisiones. Y por supuesto, en la educación se está viendo de tiempo atrás cómo las tecnologías, de alguna manera, pueden generar esa motivación por los estudiantes y esa capacidad de pronto de lograr aprender de una forma mucho más significativa. Pero quiero aquí mencionar algo importantísimo, y es que cuando hablamos de las tecnologías pensamos en la educación, pensamos que es algo reciente, pero realmente en la historia de la humanidad siempre ha existido una relación muy cercana entre tecnologías y educación. Y aquí lo vemos, por ejemplo, cuando aparece la imprenta, cómo esta tecnología de la época ayudó a difundir el conocimiento humanista del momento. Empezamos con la ilustración y empezamos como humanidad a tener acceso al conocimiento de una forma maravillosa, el cual estaba solamente dedicado a abadías y para monjes que podían tener en su momento acceso al conocimiento, pero a partir de la imprenta cambiaron los esquemas para la humanidad.
Y si bien esto fue una connotación que nos ha venido acompañando durante el tiempo, pues ahora empezamos a tener elementos muy complejos de entender, bueno, y cómo se conjugan las tecnologías de forma beneficiosa para la educación cuando su velocidad aumenta, cuando a veces ya sus usos nos empiezan a generar preguntas, cuando a veces sentimos que la inmersión de las mismas puede ser desconocida para los estudiantes, porque muchas veces los docentes no tienen la oportunidad de conocerlos más en detalle, los padres de familia tampoco, y ahí empezamos a entender que las tecnologías tienen un impacto aún más relevante del que se había pensado inicialmente y cómo tenemos que empezar a mirarlas en perspectiva. Todos conocemos estas cifras del Foro Económico Mundial que nos está diciendo, además, que a la luz de la cuarta revolución industrial, en muy pocos años, el 52% de las tareas comunes y corrientes que conocemos van a ser sustituidas por la automatización. Y eso, por supuesto, para las instituciones de educación superior genera una alerta, un impacto que a la luz de precisamente lo que veníamos hablando, de cómo las tecnologías han sido un apoyo y tienen que seguir siendo un apoyo, pues también nos llevan a entender que debemos tener una aproximación completamente distinta a las mismas, más allá de ser herramientas que nos ayudan a avanzar, también comprenderlas en su propio desarrollo y cómo evitar que lleguen a reemplazar puestos de trabajo. Pero por otro lado, también el Foro Económico Mundial nos está hablando que hay una posibilidad importante del desarrollo de varios empleos nuevos a la luz del uso de las tecnologías. Y esto no es nada nuevo frente a las revoluciones industriales previas, que han sido revoluciones en las cuales, dependiendo de la tecnología del momento, también ha habido un desplazamiento laboral. Pero nosotros como institución de educación superior en Colombia hemos pensado que esa es una oportunidad de oro. Uno, saber en qué nos van a reemplazar y dos, en dónde tenemos oportunidad de seguir formando a los mejores profesionales con una conciencia global. También, por supuesto, hemos venido analizando, y esto ha sido discusiones que se han dado alrededor del mundo, frente a esas habilidades que viene hablando precisamente el Foro Económico Mundial, que se están requiriendo a la luz de las necesidades del desarrollo del entorno y del avance de las distintas industrias para el 2025. Y si nosotros observamos estas tendencias, podemos ver que hace unos 5 años o inclusive casi 8, se hablaba que la gran cantidad de habilidades que se tenían que desarrollar hacia mediano o largo plazo tenían que ser habilidades tecnológicas. Hoy por hoy, y después de una pandemia, nos está diciendo el Foro Económico Mundial, bueno, sin duda hay que tener conocimiento del uso de las herramientas tecnológicas, pero sobre todo se tienen que desarrollar esas competencias de orden superior y esas power skills que se llama comúnmente a esas nuevas habilidades que están permitiendo el entendernos mejor, el resolver problemas, el llegar con la posibilidad de tener pensamiento crítico, analítico, trabajo en equipo, sobre todo la posibilidad de resolver situaciones complejas en momentos desconocidos, tener resiliencia, la capacidad de ser flexibles, de adaptarnos. Y ese tipo de competencias empiezan a, de nuevo, a enaltecer la gestión que se viene haciendo en las instituciones de educación precisamente para formar de manera integral. Y estamos en ese ejercicio, pero no podemos olvidarnos cómo las actividades pues, rutinarias, que ya lo viene siendo el Foro Económico Mundial y muchas instituciones vienen diciendo, bueno, cómo se están reemplazando esos trabajos que son con actividades o que tienen actividades rutinarias. Y en muchísimos aeropuertos del mundo, pues ya no encontramos quien nos ayude a hacer un check-in, simplemente están las máquinas que nos reciben nuestro equipaje. Pero inclusive también se están dando reemplazos en trabajos complejos, como es este robot Tengai que ha sido desarrollado en países nórdicos y el cual busca un poco eliminar los sesgos en la contratación de personal. Entonces, esta automatización lo que está haciendo es revisando hojas de vida, mirando pruebas de evaluación de talento humano y evitando que las personas que vayan a ser entrevistadas puedan ser descartadas por algún sesgo que tenga el entrevistador. Entonces, inclusive trabajos complejos como este ya se están reemplazando y por supuesto los analistas financieros también están siendo reemplazados y muchísimos otros trabajos están, digamos, en la cuerda floja.
Así es que, y lo vimos a finales del año pasado, como inclusive la gerencia que pensábamos que era un proceso irreemplazable en el cual nosotros como humanos tenemos muchísimo que aportar, pues nos damos cuenta que ya hay CEOs que están siendo contratados y que no son personas, sino que son pues asistentes de inteligencia artificial, como pasó en NetDragon. Y como decía uno de sus gerentes, decía, bueno, pues esta inteligencia artificial ni se cansa, ni pide horas extras, ni tiene muchísimas condiciones que tenemos nosotros naturales como humanos. Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensarnos muchísimo y a evaluar qué está ocurriendo. Y al mismo tiempo, vemos cómo esta inmersión de los nuevos modelos de inteligencia artificial siguen impactando la educación y nos llevan a pensarnos distinto. Y aquí quiero compartirles pues una experiencia que tuvimos recientemente y a la luz de DALL-E el año pasado, que es una de las suites de OpenAI que trabaja con desarrollo de imágenes a partir de la inteligencia artificial. Pues yo tenía un foro de humanismo digital que venimos desarrollando aquí en Colombia junto con la Embajada de Austria desde hace más de 4 años y yo quería tener una imagen de humanismo digital y le escribí a Dalí las palabras humanismo digital a ver qué imágenes me arrojaba. Ustedes pueden ver que pues las imágenes no son tan bonitas, ya han venido ellos mejorando su interfaz, pero lo que me llamó la atención es que quise hacer algo distinto y busqué humanismo digital estilo Van Gogh y si ustedes ven, pues miren las imágenes que arrojó. Cuando vemos la segunda imagen, me llamó muchísimo la atención porque digamos que la primera y la segunda imagen, al no ser yo experta en Van Gogh, pues fácilmente pensaría que pudo haber sido un autorretrato de Van Gogh. Sin embargo, la segunda me llevó a pensar que aquí podría haber un material muy interesante para generar el pensamiento crítico de mis estudiantes. Así es que en una clase de humanismo que tenemos aquí en el área andina, puse a interactuar a mis estudiantes con estas imágenes y les pregunté un poco, bueno, ¿ustedes qué opinan sobre la segunda imagen? ¿Ustedes creen que es una imagen que de pronto él mismo pintó un cuadro original de Van Gogh? ¿O qué pasaría con esta imagen? ¿Ustedes quién creen que fue el autor de esta imagen? Uno de mis estudiantes decía, pues mira, no sé quién habrá pintado, lo que sí sé es que no creo que en la época en la que nació Van Gogh existieran los celulares. Y este tipo de reflexiones son muy interesantes porque en distintos ámbitos académicos se han venido viendo los modelos de inteligencia artificial un poco con recelo, con miedo, y por supuesto que hay que mirarlos de forma más profunda, pero también observar el potencial y las posibilidades que generan un poco para tener debate con nuestros estudiantes, para trabajar con ellos sobre elementos del contexto, qué relación tienen unas imágenes con las otras, pero además también resaltar que Dalí se está convirtiendo en un modelo aplicado en distintas carreras de diseño en las cuales pues muchos de nuestros estudiantes y diseñadores pueden tener un desarrollo muy interesante que más adelante ponen en un contexto de acuerdo con lo que están trabajando. Entonces, de esta manera hemos estado entendiendo también que estos nuevos modelos pues están generando unas aproximaciones distintas desde la educación. Y por ejemplo, vemos un libro que existe ya hace algunos meses, realmente fue el año pasado que salió este libro. No es el primer libro de poesía escrito por inteligencia artificial, pero esto tuvo muchísima difusión. Fue inclusive creado con GPT-3 el año pasado y bueno, vemos que es un libro de poesía muy interesante y pues cualquier persona puede pensar que fue una poesía de inspiración humana. Esto para nosotros porque es importante en la educación, porque nosotros tenemos que entender hacia dónde queremos llevar a nuestros estudiantes y cómo la inteligencia artificial puede o bien potenciarlos o inclusive llevarlos a que ellos pudieran eventualmente tener un mal uso de la tecnología y cómo eso puede afectar sus procesos de aprendizaje. Y por otro lado, vemos también otro tipo de tecnologías, como precisamente ha venido trabajando NVIDIA con BMW frente al entrenamiento y la programación de carros
autónomos y de nuevos carros híbridos inclusive, y cómo NVIDIA les creó una plataforma de metaverso para que los operarios pues pudieran practicar en estos modelos sin tener que desperdiciar algunos insumos o poder tener errores humanos que pudieran ser muy costosos para la empresa. Esto para nosotros, el metaverso, que también fue un gran boom el año pasado en la educación, pues tuvimos que empezar a entender lo que significa, el potencial que existe, pero sobre todo una reflexión para nuestros estudiantes de las posibilidades que tienen las tecnologías y cómo el acercamiento al sector laboral debe ser completamente diferente. Debo entender el uso de las tecnologías, qué potencialidades tienen estas tecnologías y cómo de alguna manera yo puedo aprovechar ese uso para generarle un valor agregado al entorno. Y pues aquí tenemos unos debates que hemos venido hablando con nuestros estudiantes de lo que ocurre en el metaverso frente a la realidad, y esto está generando, por supuesto, también unos raciocinios muy valiosos para nuestros estudiantes frente a qué estamos viviendo, cuál es la realidad y cómo más bien las tecnologías nos deben ayudar a eliminar esas barreras que hay, esas brechas, y a cumplir lo que los ODS nos están invitando, de contar con inclusión y educación de calidad para disminuir, por supuesto, situaciones tan complejas como las que estamos viendo. Y estamos en este ejercicio entendiendo qué significaban las nuevas tecnologías. Inclusive DALL-E salió primero que ChatGPT, cuando en noviembre del año pasado nos aparece este modelo de inteligencia artificial. Y hasta ahorita lo estamos entendiendo, pero ¿qué hemos estado encontrando? Pues hemos visto en los últimos meses que ChatGPT ha pasado las pruebas de ingreso a varias de las mejores universidades del mundo, pruebas que inclusive han sido catalogadas por psicólogos y expertos como pruebas de muy alto nivel de pensamiento crítico inclusive, y la gran sorpresa es que este tipo de modelos pues están aprobando los exámenes. También hemos visto que a la luz de esta gran inmersión del uso de las tecnologías, del uso de la inteligencia artificial, pues muchas universidades en el mundo tomaron más bien una postura de mirar con ojo crítico el uso de las tecnologías, e inclusive pensarse en retornar a esquemas pues muy tradicionales de evaluación. Y en su momento algunas universidades en Australia hablaron de regresar a las evaluaciones con lápiz y papel. Y bueno, acá quiero compartirles algo interesante que nos encontramos, y es la respuesta a utilizar el lápiz y papel, pues una impresora 3D haciendo las tareas que el ChatGPT está entregando a las preguntas que le hacen nuestros estudiantes. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, tapar el sol con un dedo es muy complejo en este avance tecnológico. Y ahora que estamos viendo que ya sale la versión número 4, en la que OpenAI ha venido hablando que inclusive va a tener 100 veces más capacidad de atención, va a tener unas nuevas características, ya las está teniendo, frente a atención al servicio al cliente, pero además un enfoque importante en educación, pues el sistema educativo está tratando de entender qué significa esto a la luz de estos desarrollos. Y acá nosotros en Ariandina hemos venido teniendo una estrategia de empoderarnos con las tecnologías, y hemos venido invitando a nuestros docentes a que entendamos un poco qué significa ChatGPT, cuáles son sus límites, cuáles son sus potencialidades, pero sobre todo, cuáles son esos elementos en los cuales nos pueden poner en riesgo el proceso formativo. Así es que a principios de este semestre invitamos a nuestros profes a que bajaran ChatGPT, y de hecho hace más o menos un mes tuvimos con EduTIC, que es una organización internacional de tecnología y el uso de la misma en educación superior. Hicimos un foro conjunto con 7 docentes del área andina, docentes del área de salud, de ingeniería, de educación, de diseño, de investigación, y estos profes contaron cómo les había ido con el uso de la tecnología dentro de la hora de clases, y salieron conversaciones muy interesantes. Una de ellas es
el no pensar que se está induciendo al uso de estos modelos, es más bien reconociendo que a tan solo 5 días del lanzamiento de ChatGPT ya tenía 1 millón de usuarios. Hablábamos con nuestros docentes y les decíamos, ¿ustedes no creen que dentro de ese 1 millón de usuarios ya están nuestros estudiantes? ¿Cómo no podemos acercarnos a ellos a que vean la tecnología como un potenciador, más no una herramienta para hacer trampa, para no hacer bien las tareas, para copiar? ¿Por qué no pensamos más bien que estos desarrollos los podemos llevar para unas reflexiones completamente distintas? Y aquí, de hecho, nos soportamos un poco en lo que UNESCO ha venido desarrollando desde hace algunos años, que es ese llamado al entendimiento de la inteligencia artificial, y UNESCO, digamos, teniendo un liderazgo muy interesante en el mundo frente a qué se debe hacer con estos tipos de modelos y cómo los debemos aprovechar en la educación. Aquí el consenso de Beijing, precisamente a la luz del cumplimiento del ODS número 4, pues UNESCO está diciendo, mire, lo primero que tenemos que hacer con inteligencia artificial, en su momento no había salido ChatGPT, pero lo más importante es poder garantizar una educación de calidad, poder entender que los aprendizajes posiblemente van a cambiar, pero sobre todo, cómo nos aproximamos a que nuestros estudiantes sean personas que tengan una formación integral y que sean capaces de que toda esa formación que han tenido durante su vida estudiantil y universitaria lleguen a la vida laboral a resolver problemas concretos, a que pasemos al hacer, del saber y el hacer, al construir también y al convivir a la luz de diferentes circunstancias que se dan. Así es que UNESCO ya lo ha venido alertando, ya venía hablando de la importancia de utilizar la inteligencia artificial de manera decidida y con conocimiento en las distintas instituciones. De tal forma, pues desde Andina hemos venido incorporando el uso de este tipo de herramientas un poco para que nuestros docentes interactúen con ella y se den cuenta, por ejemplo, de cómo debemos cambiar en el aprendizaje, que es un elemento que ahora más adelante les voy a comentar. Adicionalmente a esto, pues sin duda tenemos que reconocer también unos retos que se están dando frente al uso de la tecnología, los usuarios de la tecnología, y sobre todo una diferencia que hay frente al acceso, que para nosotros como países de América Latina y especialmente en Colombia, al darnos cuenta de nuevo que las mujeres tienen en algunas zonas de nuestro país un acceso limitado a estas tecnologías y que inclusive tienen de alguna forma pues restricción a su uso, pues sin duda nos está llevando a entender que el uso de la tecnología, en vez de poder generar unas nuevas dinámicas, puede, si no se aborda de la mejor forma, aumentar muchísimas brechas sociales, regionales y económicas. Así es que nosotros en el sector educativo tenemos que hacernos muchísimas preguntas a la luz de estas nuevas tecnologías. ¿Qué significa un mundo hiperconectado? ¿Cómo debemos cambiar la manera en la que se generan reflexiones en la educación? ¿Qué significa la ética práctica y sobre todo el comportamiento de nuestros estudiantes a la luz de los entornos que se están dando mediados por tecnología? ¿Qué significan los nuevos estándares del desarrollo económico desde desde la tecnología y cómo nosotros desde la educación estamos llamados a instrumentar a nuestros estudiantes, pero primero que todo a nuestros docentes para que ellos comprendan mejor estos modelos, interactúen con ellos y tengan todas las herramientas para mostrarle a nuestros estudiantes que realmente hay unas complejidades alrededor de la tecnología que si no sabemos usar de la mejor manera, pues seguramente vamos a ver lo que ya se viene diciendo en distintas instancias, y es que las automatizaciones van a seguir reemplazando muchos puestos de trabajo. Y al respecto, la directora general de UNESCO, el año pasado en la Conferencia Mundial de Educación Superior que se desarrolló en Barcelona, ella invitaba a las universidades del mundo a que se plantearan aproximaciones distintas a la formación, al aprendizaje, y que empezáramos las instituciones de educación superior a trabajar con las EdTech,
a mirar la tecnología como una aliada, no como un sustituto, a entender que hoy por hoy nuestros jóvenes han cambiado sus necesidades y sus gustos, y que también nuestros estudiantes no son las nuevas generaciones necesariamente. Hoy por hoy en la educación superior particularmente estamos teniendo una gama amplia de generaciones que se están formando al mismo tiempo, lo que no pasaba anteriormente. Así es que ella nos invita a poder pensarnos en distintos caminos que puede tener la educación. Y ella hablaba de los posibles futuros de la educación como soporte del desarrollo socioeconómico del mundo. Y gracias a un estudio que hizo una consultora a la luz de este foro, pues se hablaba de cómo los futuros de la educación cambian por la tecnología, por las nuevas circunstancias del entorno, por un mundo complejo, volátil, y cómo ya tenemos que empezar a trabajar en esas tendencias, porque lo más importante es poder lograr que la mayor cantidad de estudiantes tengan acceso a la educación de manera tal que se disminuyan las brechas sociales que existen, pero además que nuestros estudiantes puedan tener un valor agregado durante su formación y lleguen al mundo laboral a aportar o inclusive a desarrollar sus propios emprendimientos. Así es que vemos cómo las tendencias en educación empiezan a cambiar a la luz de las nuevas dinámicas. Ya no se habla de un solo tipo de disciplina, sino cómo se combinan distintas disciplinas, cómo ya no contamos con estudiantes homogéneos, sino estudiantes de distintos lugares, de distintas razas, de distintos credos, de distintas edades, inclusive con distintos lenguajes, y esto nos tiene que llevar a también involucrar diferencias en procesos de acercamiento al conocimiento. Por supuesto, como los campos físicos, los campus físicos van cada vez disminuyéndose para generarse más bien en ellos experiencias, interrelaciones, posibilidades de aprendizaje desde el hacer. Y esto lo hemos visto en la pandemia. Muchas empresas han optado por modelos híbridos y la educación no ha estado ajena a ello. También nosotros, cómo vamos migrando hacia un ejercicio mucho más híbrido en el que podemos combinar teorías, conceptualizaciones, pero el hacer desde un escenario más relacional. Cómo vamos combinando los certificados y el desarrollo de habilidades particulares con formaciones que son netamente formales, que tienen una mirada más de pensamiento crítico, epistemológico, y que nos ayudan a complementar lo requerido para los desafíos de este nuevo sistema que se viene hacia adelante. Es así que quiero, pues brevemente, compartirles cómo desde Ariandina en Colombia hemos venido entendiendo todas estas dinámicas y nos hemos venido un poco ajustando a lo que se está requiriendo en el entorno, sobre todo porque nuestros mismos estudiantes nos lo han venido mostrando, y las empresas y las industrias con las que conversamos constantemente en Valledupar y en Pereira, aquí en Bogotá y en todas estas zonas a las que llegamos de forma virtual en Colombia, cubriendo casi el 99% del país, con nuestra oferta virtual, que también tenemos una oferta presencial bastante importante, y hablando específicamente de la cobertura plena del país, pues ya nos vienen diciendo nuestros estudiantes cómo ellos también sienten y requieren otro tipo de competencias que son complementarias. De hecho, hace más de 5 años hicimos un ejercicio con directores de talento humano, con empresas muy reconocidas internacionalmente, y les preguntamos, ¿va a haber competencias, perdón, va a haber disciplinas que se van a acabar? ¿Ustedes van a dejar de requerir ciertos campos de formación? Y lo que se nos decía en ese momento es que todo lo contrario, que siempre se van a necesitar ingenieros, siempre se van a requerir contadores, siempre vamos a necesitar abogados, pero lo que necesitamos son personas con una mirada mucho más amplia, una mirada en la cual puedan entender que hay una interculturalidad, que debemos ser flexibles, adaptarnos a los cambios, y es por esto que encontramos que el ariandino debe ser formado no solamente como un excelente profesional, sino también como una persona que tenga 10 competencias que lo habilitan para el desarrollo del mundo actual. Esto es ser humanistas digitales, entender la tecnología como aliada, no como adversaria del desarrollo humano, el desarrollo sostenible, la creatividad, el emprendimiento, el uso de las tecnologías, las nuevas ciudadanías,
la posibilidad de compartir ideas, de transformarlas, de crear proyectos, la ética del cuidado y el buen vivir, hoy por hoy tan necesaria, sobre todo con los episodios de ansiedad y depresión con la que han llegado muchas personas después de la pandemia, el liderazgo colectivo y, por supuesto, la orientación al servicio que deben tener todos los profesionales. Es por ello que en Ariandina hemos venido trabajando en la promoción de distintos esquemas. En el 2020, sin saber lo que iba a pasar con la pandemia, pues declaramos como el año de la docencia y efectivamente fue el año de la docencia porque fuimos de las únicas instituciones que no pararon el proceso formativo de sus estudiantes y rápidamente migramos a lo virtual. Al siguiente año nos entendimos que la evaluación tenía que cambiar. Y en esta reflexión seguimos porque hoy por hoy, a la luz de los nuevos modelos de inteligencia artificial, hemos entendido que si requerimos que nuestros estudiantes aprendan y que tengan las tecnologías al lado, pues ya tenemos que empezar a eliminar el hacer resúmenes, el hacer ensayos, sino más bien generar la posibilidad que el estudiante hable en contexto de los libros, de las lecturas, qué tiene que ver ellos con respecto a los entornos que estamos viviendo, cómo pueden generarse debates, muchas más conversaciones ricas que nos llevan al pensamiento crítico. El año pasado lo declaramos como el año de la innovación educativa y generamos un set de artefactos, de metodologías, de experiencias didácticas para que nuestros docentes pudieran interactuar en la innovación y se dieran cuenta que ellos ya eran innovadores, pero muchas veces no registraban sus avances o sus nuevas fórmulas de acercarse al aprendizaje. Y este es el año para nosotros del aprendizaje en el cual estamos haciendo un seguimiento muy cercano a nuestros estudiantes. ¿Qué está pasando con ellos? Hemos cambiado desde hace algunos años precisamente la evaluación y estamos teniendo un relacionamiento más desde la retroalimentación, desde el seguimiento cercano y para ello las tecnologías han sido un determinante. Así es que nuestro ecosistema ariandino de innovación lo seguimos trabajando, seguimos registrando los avances de nuestros docentes, talleres, creativos, preguntamos a los estudiantes, ¿les gusta la clase mediada por la tecnología? Resaltando que no siempre la innovación educativa está involucrando tecnología, pero sí en cambio modelos y pedagogías y didácticas completamente disruptivas que nos permiten llamar la atención de nuestros estudiantes. Tenemos clases demostrativas. Nuestros docentes son los líderes en los encuentros de innovación. Hemos traído expertos, tenemos una ruta de desarrollo de la innovación educativa, entre muchos otros elementos que nos han permitido crear un site especializado en la innovación que ha sido muy visitado en América Latina. Yo por último quiero pues invitarlos a que puedan ver este manifiesto, es el manifiesto de Viena, que es un manifiesto con el que hemos estado trabajando y analizando bastante en el área andina, porque hemos comprendido que el humanismo digital es fundamental no solamente para nuestros estudiantes y docentes, sino para todas las personas en Colombia, en América Latina, en el mundo, que quieren hacer uso de la tecnología, pero saben que ese uso inadecuado, sin conciencia, creyendo todo lo que dicen los modelos de inteligencia artificial, sin ponerle un poco de duda a las respuestas que se nos dan, pues sin duda podría ir en contra de la humanidad. Así es que estamos convencidos del poder transformador de las tecnologías y sin duda el poder comprender elementos básicos de humanismo digital a los que invita el Manifiesto de Viena, pues nos permitirá a todas las entidades de educación, empresas, líderes, rectores, estudiantes, docentes, a tener una mirada crítica y consciente del uso de la tecnología, porque la tecnología es una herramienta que nos debe llevar a avanzar. Aquí quiero pues mostrarles esta imagen de Aster que a mí me encanta y es como mientras nosotros estamos a veces volviéndonos autómatas con el uso de la tecnología, pues la inteligencia artificial y la automatización sí está aprendiendo de nosotros y ahí es donde nosotros debemos generar las alertas y desde la educación tenemos una gran responsabilidad de formar a nuestros estudiantes en conciencia frente al uso de las tecnologías, pero sobre todo para que las aprovechen para el desarrollo de la humanidad. Y por último, pues les quiero dejar con esta reflexión del profesor Aún, quien escribió un libro maravilloso que se lo recomiendo, se llama Robot Proof, a prueba de robot,
que nos invita a que seamos conscientes del poder de la educación y el poder de la educación potenciado por la tecnología, por el uso de la tecnología responsable. Aquí quiero dejarles a ustedes mis contactos, mis redes. Cualquier pregunta que tengan, por favor, pueden enviármela al WhatsApp, a mi correo, y me pueden seguir. Los invito a que me sigan en TikTok, en esta cuenta que ven al final, donde constantemente estoy llevando a la reflexión frente a elementos de innovación educativa, de aprendizaje, de neurociencia, de neuroaprendizaje, de evaluación, de currículo, de nuevas tecnologías y sobre todo el papel transformador que tiene la educación y potenciado con el uso de la tecnología. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Es un gusto para mí haber compartido este momento con ustedes y quedo a órdenes de ustedes. Muchas gracias.